Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludarles en este sábado 14 de marzo 2020. Apocalipsis para niños es nuestra serie y estamos estudiando el Apocalipsis capítulo 11, versículos 1 al 14. Este es el devocional número 74 de la serie global, pero la enseñanza de estos días, antier, ayer y hoy, es esta, la supervivencia de la iglesia cristiana. Déjeme introduzco de la siguiente manera. Tengo un amigo y hermano en Cristo en la iglesia, Porfirio, un hermano que de joven fue boxeador y me cuenta una historia. A menudo la recreamos él y yo porque nos da mucha risa. Le hemos aumentado cosas que no eran así exactamente, pero se hace más gracioso. Pero me cuenta una de sus experiencias más difíciles como pugilista, como boxeador. Había un boxeador y una pelea, pero uno de los contrincantes no se presenta y el otro, un tremendo boxeador profesional que querían hacerlo crecer, tenían que buscarle otro contrincante de inmediato y encontraron a Porfirio, este hermano y amigo. Y él entró y me cuenta que bueno, no estaba preparado para enfrentar a ese boxeador en particular, no tenía su entrenador personal, sino que ahí le pusieron a otro. Y dice que cuando estaba boxeando, aquel otro pegaba como patada de mula y que sentía como una tabla en su cabeza cada vez que lo tocaba. Pero el caso es que cuando llegaba a su esquina, el entrenador ese improvisado le decía, vas bien, vas bien. Y me cuenta Porfirio que él decía, voy bien, pues sí, siento que me está dando con todo. Y yo le aumento y le aumentamos y decimos que el entrenador le decía, vas bien y te ha tocado. Y que Porfirio decía, bueno, si no me ha tocado, entonces agarren al de negro, al referee, porque alguien me está dando con todo. Bueno, es la historia graciosa, que es de la vida real, sucedió a mi amigo boxeador. Pero me ayuda a ilustrar lo siguiente, cuando uno no sabe quién es el enemigo, es muy difícil defenderse de él y muy probablemente vamos a perder. De algo así habla esta porción del pasaje. Como ya dijimos, en medio de las muchas y diferentes interpretaciones que se le dan a este pasaje, usted y yo encontramos elementos que nos ayudan a entender que la iglesia de Cristo tiene dificultades, pero sobrevive. Y sobrevive porque Dios le dota de bendiciones para superar cualquier circunstancia. Leamos el texto que nos corresponde leer hoy, que es Apocalipsis capítulo 11, pero versículos 7 y 8. Cuando hayan acabado su testimonio, y déjenme poner en contexto, el día de ayer estudiamos a dos testigos que aparecen ahí, que tienen poder, y quiénes son, ya yo les compartí mi interpretación y les dije, estos dos testigos representan la ley de Dios y la profecía. Es decir, el Antiguo Testamento por completo. Son la ley de Dios y la profecía. La revelación de Dios a través de su ley, la revelación de Dios a través de las profecías. Y estos son elementos que tienen poder de Dios para transformar vidas, para transformar personas, para derrotar el mal. Pero el texto dice ahora aquí, miren, es triste porque el texto dice, cuando hayan acabado su testimonio, estos elementos, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. O sea, que es la bestia que sube del abismo, el diablo mismo, los vencerá, estos dos testigos, que ya dije yo, son la ley y la profecía. Dice, los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Ojo, porque aquí Juan nos está diciendo la clave de la interpretación. Dice, estará en esta ciudad que en sentido espiritual, o sea, lo que está diciendo Juan es que esa ciudad no es Sodoma, no es Egipto, sino que es una ciudad simbólica, perdón, es una ciudad que se simboliza con estos nombres. Sodoma, la depravación; Egipto, la maldad. Las dos, depravación y maldad. Pero dice que ahí donde murió Cristo. ¿Y dónde murió Cristo? En el Calvario, en Jerusalén, en el monte Calvario. Entonces, es probable que lo que significa es eso, que el mal tuvo una victoria aparente. El enemigo de nuestras almas, el enemigo de Dios, tuvo una victoria aparente al evitar que los judíos, usando la ley y la profecía, creyeran en Cristo como el Mesías. Y aparentemente tuvo una victoria el enemigo. Pero es una victoria parcial, por supuesto. Pues antes de ir a la enseñanza de hoy, analicemos las enseñanzas de ayer y antier. La iglesia sobrevive porque Dios la santifica y la iglesia sobrevive porque su fundamento es inconmovible. Pero ahora, la enseñanza es esta: la iglesia sobrevive porque identifica claramente a su enemigo. Es decir, la iglesia no anda luchando a tontas y a locas, como dicen así en mi rancho.
En este pasaje, versículo 7, se menciona por primera vez la bestia. Se le describe como la que sube del abismo. Definitivamente hay una identificación con el diablo, con el mal, con el poder demoníaco. Y es justamente ella la que da muerte a los testigos, pero no para siempre. No es una muerte eterna, no, solo una derrota pasajera. Me resulta muy difícil creer que los cristianos que leyeron y oyeron por primera vez este libro del Apocalipsis hayan entendido que la bestia es un personaje que aparecerá 2000 o más años después de ellos. Imagínense, está leyendo esto en una iglesia ya en el primer siglo, y después de que acaban de leerla, se levanta el pastor y les dice, bueno, esto quiere decir que allá en el futuro, más o menos en el año 2000 y pico, en esa época ni se medían los años por las fechas por año, así como nosotros, ni siquiera se hacía eso. Y que les dice él, no, pues por allá por el año 2000 y pico va a haber una iglesia apóstata y va a haber un líder de esa iglesia o que un gobierno mundial. ¿De dónde va a sacar a alguien eso? Y los cristianos del primer siglo no hubieran entendido ni papa si eso fuera la interpretación correcta. Más adelante aparece de nuevo la bestia y podremos reflexionar mejor sobre su significado, pero por ahora se le menciona como el enemigo de la iglesia y eso es lo que debe quedar muy claro. Por ahora, yo sé que usted se muere de ganas de que yo siga hablando acerca de la bestia y quién es y cómo es y lo que sea, pero por hoy no lo voy a satisfacer en esa ambición, porque el día de hoy el pasaje solo la menciona para decirnos que es el enemigo de la iglesia. Eso es lo que debe quedarnos claro. Podemos decir que la iglesia no tiene una lucha confusa ni sorpresiva. La iglesia sabe contra quién pelea y no es contra otros seres humanos. No es contra las mujeres que peleamos los hombres, ni es contra los hombres que pelean las mujeres. El enemigo de la raza humana no es el otro sexo. No son los otros miembros de la iglesia, no son las otras denominaciones ni las otras religiones del mundo. No, el enemigo de todo ser humano es el mal, el diablo mismo. La personificación del mal, el pecado, la separación de Dios, ese es el enemigo. Y podemos identificarlo claramente. Nosotros no andamos como a ciegas luchando contra no sabemos quién. No, sabemos quién es el enemigo. Y cuando alguien nos injuria, cuando una persona nos injuria, sabemos que detrás de él hay alguien que es el mal. Esa persona no es exactamente el peor enemigo, no es lo que está detrás de él o de ella y que está usando esta persona, pobre iluso, pobre ilusa, porque está permitiendo que le utilice Satanás como su instrumento. Nuestra lucha no es de los unos contra los otros, sino contra Satanás, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así dice Efesios 6:12, y me dije una versión antigua. Nuestra lucha es contra el pecado, contra la inmoralidad, contra todo aquello que se oponga a Dios y que no glorifica a Dios y su nombre. Un problema frecuente en las iglesias es el hecho de fabricarse enemigos o constituirse enemigos los unos de los otros en vez de pelear contra la calumnia y pelear contra la mentira, contra el insulto y contra la deshonra. Cuando una iglesia pelea contra sí misma, nadie gana jamás. Pero cuando una iglesia pelea unida contra el enemigo que tiene, que es el mismo enemigo del mal, entonces la iglesia sobrevive y triunfa y deja huella y crece. Así que ya sabemos cuál es nuestro enemigo. Duro con él. Esa es la idea. Nuestro enemigo no es la esposa, no es el esposo, no son los hijos, no son los otros miembros de la congregación, insisto, no son los otros líderes de otras religiones o de otras iglesias. No, esos somos hermanos, los de otras iglesias. El enemigo debemos identificarlo claramente y duro con él, porque hay personas que van y se meten en la boca del lobo. Cuando usted anda ahí en fiestas mundanas, oyendo cierta clase de música que tiene un mensaje perverso, usted está dándole el gane al enemigo. Si lo identifica claramente, seguramente no se va a defender y el enemigo no le podrá vencer. Y no quiero decir más cosas para no ofender a nadie y que no parezca que estoy predicando en esta ocasión un devocional legalista, pero ciertamente sí, el enemigo de la iglesia, de los cristianos, es el diablo mismo. Y en ocasiones usa personas, usa circunstancias, pero esas personas no son nuestros enemigos. Es lo que está más detrás de ellos. Deberíamos amar a todo ser humano como Dios ama a todo ser humano y anunciarle el evangelio, porque nuestro enemigo no es ese otro ser humano, sino lo que hay detrás que lo quiere manipular. La iglesia identifica bien eso y cuando una iglesia identifica bien a su enemigo puede triunfar sobre él. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.